Sí. Agradezco que los diputados y diputadas que vayan saliendo lo hagan en silencio, por favor, y empezaríamos la interpelación cuando el orador pueda tener la seguridad de que haya una audición adecuada. Muchas gracias. Señor Figaredo, cuando usted quiera. Sí, la pobreza en España y el bienestar de los españoles. Señora ministra, casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, el 26,5% de la población. El 48,7% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, una situación más grave entre quienes viven de alquiler. Y esto no lo digo yo, lo dice RTVE. Los países europeos con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión son, atiéndame, Rumanía con un 32%, Bulgaria con un 30% y España con un 27%. Y esto no lo digo yo, lo dice Eurostat. La renta disponible de los hogares en España recuperó en 2023 el nivel de 2007, el cuarto peor desempeño de la OCDE. Es decir, llevamos sin incrementar la renta disponible desde 2007, 15 años de estancamiento, una evolución de la renta real disponible de los hogares muy pobre en comparación con la registrada de media en los países de la OCDE, donde se sitúa a cierre del 23 un 22% por encima del nivel de 2007. Es decir, España un 0, resto o media de la OCDE un 22%. Y esto no lo digo yo, lo dice El Mundo. Sobre la renta disponible en 2008, el indicador se situó en los 10.737 euros. Después de 14 años, en 2022, último dato actualizado, la cifra creció hasta los 13.008, es decir, un 21,15 más. Aunque es cierto que la evolución de la renta ha ido en aumento, también lo ha hecho el índice de precios al consumo, IPC, en mayor medida. En concreto, tomando el mismo periodo de referencia, la inflación acumulada en el periodo ha sido de un 27,3%, es decir, la renta disponible de los españoles pasó desde el año 2008 al 2022 creció un 21%, mientras que el coste de la vida creció un 27%. Es decir, los españoles se han empobrecido en este lapso al menos un 6%. Y esto no lo digo yo, señora ministra, lo dice Neutral. España lidera el desempleo de la eurozona con un 11,3%. La tasa de paro en España en 2023 de hombres menores de 25 años es el 28,6%, la más alta de todos los países de la Unión, casi superior al doble de la media de la Unión. Y esto no lo digo yo, lo dicen Euronews y el INE, nada más y nada menos. Y ante esta situación, en el año 2022, 379.000 jóvenes españoles tuvieron que emigrar para buscarse el futuro en el extranjero. Y esto no lo digo yo, lo dice el Centro de Estudios del BBVA. Y lo cierto es que desde que ustedes gobiernan, señora ministra, las cosas están cada vez peor, porque desde que ustedes llegaron al gobierno, la vida se ha encarecido terriblemente. Muchísimos españoles se están viendo obligados a cambiar sus patrones de consumo. Muchas familias ya no pueden consumir carne o pescado con la frecuencia recomendable. Desde que ustedes gobiernan, la carne ha subido un 40%, el pescado un 29%, el pan un 26%, los huevos un 44%, la leche un 48% y el aceite de oliva un 106%. Está el coste de la vida disparado desde que ustedes gobiernan. Y es que, a pesar de esta situación terrible, ustedes no aflojan, porque siguen exprimiendo a los españoles. Tanto es así que la recaudación de este año, 2024, ha sido la recaudación récord, con 122.500 millones de euros en la primera mitad de año, un 10% más que el año anterior. Y esto no lo digo yo, lo dice su diario oficial, o uno de sus diarios oficiales, El País. Acaban de subir el IVA. El 1 de octubre el IVA de los alimentos pasó del 0 al 4 y el del aceite y las pastas del 5 al 10. Es llamativo porque en su momento les pedimos que quitasen el IVA totalmente
y nos dijeron que no. Les propusimos que eliminasen el impuesto a la electricidad, que es uno de esos que más cuesta a los españoles, que por cierto devenga a su vez IVA, lo cual es una cuestión insólita. También nos dijeron que no. Les propusimos una modificación del IRPF con total de exención para las rentas inferiores a 22.000 euros, sin triquiñuelas, señora ministra. Los primeros 22.000 euros pagan 0 IRPF. Y medidas para autónomos. Pues bien, nos dijeron que tampoco, que era muy caro. Y vetaron nuestra ley. Eso lo puede hacer el Gobierno, para quien no lo sepa. Así que sí, su recaudación ha sido récord. Su avaricia no conoce límites. Un autónomo que pretenda meterse en el bolsillo 1.000 euros estará pagando por IVA 210. Y por seguridad social, en números gruesos, 300. Es decir, para meterse 1.000 euros en el bolsillo, el erario se habrá llevado 500. Exactamente el 50%. Y ya sabemos que seguridad social e impuestos a todos los efectos son figuras tributarias semejantes. Así que no nos venga en su réplica con triquiñuelas. Pero es que los trabajadores por cuenta ajena no están mejor. Un trabajador que cobre 30.000 euros, y esto es por convenio, un enfermero, un conductor de autocares urbanos en Oviedo, un carretillero, la típica carretilla industrial, ya saben, no son los típicos del Lamborghini, señora ministra, son personas trabajadoras normales. 30.000 euros brutos. Pues bien, pagarán unos 11.000 euros por seguridad social a cargo de la empresa y a cargo del trabajador. 4.900, 5.000 euros de IRPF, 2.500 de IVA, con una estimación bastante prudente. Señor Santiago, si nos da un segundo, estoy hablando con la ministra. Un segundo. Y otros 400 euros en impuestos variados, en total unos 18.000 euros para un salario bruto de 30.000 euros. Es decir, que Hacienda siempre gana, siempre. Para un trabajador normal, eso, un conductor de autocares de línea en Oviedo, un carretillero, no son los del Lamborghini. Estos señores estarán pagando en impuestos, para empezar a hablar, un importe equivalente a algo más del 50% de su salario. Y es que son ustedes unos sádicos fiscales. Y todo esto sería aceptable si fuesen ustedes pulcros y eficientes en el gasto del dinero público, porque siempre están con esa cantinela de que el dinero público se gasta en sanidad y educación. Pero es que es mentira, porque la educación está peor que nunca. Los estudiantes españoles empeoraron en conocimientos financieros, según el informe PISA. Solo el 5% de los alumnos de 15 años alcanza resultados excelentes, frente al 11% de media del resto de países de la OCDE. Y esto no lo digo yo, lo dice el país también, señora ministra. También la sanidad está hecha polvo. Y sin entrar en grandes detalles, casi 850.000 personas están en lista de espera para ser operados en la sanidad pública. El peor dato desde que hay registros. Nunca jamás estuvo tan mal. Y esto no lo digo yo, lo dice el país. Porque ustedes gastan el dinero, en realidad, en infinitas cuestiones que no son lo que los españoles necesitan. Entre otras, infinitas subvenciones que son complicadísimas de rastrear. Un español medio tendría que emplear muchas horas para darse cuenta de en qué gastan ustedes su dinero. Algunos ejemplos. Al Ministerio del Interior de Marruecos. ¿Saben los españoles que les damos dinero al Ministerio del Interior de Marruecos? Al Banco de Desarrollo de Ecuador. Al Ministerio de Pesca de Mauritania. ¿Lo sabíais? Al Ministerio de Pesca de Mauritania, a la Alcaldía de la Esperanza de Intibucá, un pueblo en Honduras. Los españoles con sus impuestos pues también les dan una subvención. A la Asociación de Caficultoras del Cauca, en Colombia. ¿Usted cree, señora ministra, que aquellos que levantan la persiana cada día por la mañana saben que sus impuestos en parte se van a esto? La Asociación de Jueces de Mozambique, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el Ministerio de la Mujer de Perú, la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. La lista es interminable y los conceptos son de lo más variopinto y, desde luego, ninguno de ellos redunda en el bienestar de los españoles. Y hasta aquí los gastos legales, aunque evidentemente inmorales. Porque también son ustedes, señora ministra, el gobierno más corrupto de la historia de España, los que más dinero del contribuyente han tirado a la basura por sus corruptelas. Empezamos por el caso Berni, Tito Berni,
Una trama urdida desde el Congreso de los Diputados con conexión en Canarias para la adjudicación de contratos públicos. Y recuerden, quienes nos escuchen, que cuando llegó la policía a registrar los ordenadores aquí en el Congreso, aparecieron todos los datos borrados. El caso de Koldo, como de seguridad de una discoteca nocturna acabó como consejero en la empresa pública Renfe. Quizás de ahí la impuntualidad de nuestros trenes. Relacionado con el señor Ábalos también, tenía a su novia contratada en INECO, una empresa pública de ingeniería y consultoría, que habría que preguntarse también si España y los españoles tienen que tener una empresa de ingeniería y consultoría pública, para la que también trabajaba, por cierto, el hermano de Koldo. Llamativo el caso de la señora Begoña Gómez, la esposa del señor presidente, que se ha lucrado a golpe de las llamadas que hacía su esposo para convencer a empresas que colaborasen con su cátedra, la cátedra que luego le pagaba a ella el sueldo. El señor del hermano de Sánchez, que cobra de la administración pública de Badajoz y sin embargo vive en Portugal. Los youtubers son unos criminales, pero el hermano de Sánchez es una pobre víctima, se ve. Y por supuesto la joya de la corona, los ERE de Andalucía. Robo y desaparición de 680 millones de euros por los gobiernos socialistas de Andalucía. Y ahora a los responsables de que ese dinero se esfumase, ustedes les perdonan, los traen de vuelta a casa y les aplauden y les ovacionan cuando llegan. Los enchufados del PSOE, porque en esta misma trama, señores, no se equivoquen, el Partido Socialista enviaba correos para que enchufasen a personas y decían: Antonio Jesús, el hijo de Aurora Atoche, PSOE de Sevilla; Mónica, nuera de Carmen Mejías, mujer de Juan María González Fernández y por lo tanto cuñada de Felipe González. Junto con lo que te he puesto en la Black, destruye el correo después. Esto lo decía gente de su partido, señora ministra, de los gobiernos del PSOE en Andalucía, de los que, por cierto, usted formaba parte. La corrupción le toca, señora ministra, muy de cerca. Y es que, al final del todo, lo que vemos es que los españoles, en una situación de extrema dificultad, en la que cada día les cuesta más llegar a fin de mes, pagan impuestos sin cesar. Cada día pagan más impuestos, como hemos visto, hasta cantidades semejantes al 50% de sus salarios brutos. Y mientras tanto, hay una casta de beneficiados que son quienes tienen el carnet del PSOE entre los dientes. Esos siempre se benefician de todo. Esos obtienen contratos, esos obtienen trabajo en el sector público, esos rápidamente consiguen ser enchufados, esos se salen con la suya en los casos de corrupción más terribles, pero para los españoles de a pie no hay compasión, ni siquiera para aquellos que se encuentran en el riesgo de pobreza, señora ministra. Muchas gracias, señor Figaredo. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Si no le importa, señor Figaredo, le voy a contestar desde el escaño por razones de movilidad. Me llama la atención la interpelación que usted presenta en el día de hoy. En primer lugar, porque he escuchado en muchas ocasiones a su grupo, a dirigentes de su partido, que ustedes no creen ni en la justicia social, ni creen en la igualdad, ni creen en nada que sea el desarrollo de una política pública que permita, al menos en parte, compensar la falta de oportunidades que una persona, por razón de nacimiento, haya podido tener a lo largo de su vida. Ustedes son de los que opinan que el dinero de la gente está mejor en el bolsillo. Claro, el del que tiene dinero. El que no tiene dinero, me dirá usted, ¿qué dinero va a guardar en el bolsillo si no hay un Estado compuesto por diferentes administraciones que se ocupa, al menos en el consenso básico constitucional, señor Figaredo, de proveer los servicios que le permitan una educación pública, una sanidad gratuita, el acceso a una vivienda en condiciones de alquiler asequible o de venta asequible, la capacidad de tener justicia gratuita,
en caso de falta de ingreso, otro tipo de prestaciones, lo que viene siendo la construcción del Estado del Bienestar, que, como usted bien sabe, forma parte del legado de la socialdemocracia en el conjunto de Europa y que además es una médula espinal de lo que podemos llamar los Estados modernos. Hay otras partes del mundo donde esta situación no es igual. Pongamos el caso de Estados Unidos y, por tanto, entiendo que su modelo de sociedad no pasa por tener lo que le acabo de comentar, una sanidad pública o una educación pública. Pasa por atender a modo de beneficencia a aquellas personas que no tienen recursos y luego que los seguros privados, las universidades privadas, las residencias de personas mayores privadas se ocupen de la política de cuidado y de atención a las personas. Yo creo que hasta ahí somos plenamente conscientes, su grupo y el mío, que nos separa un abismo en lo que entendemos tiene que ser la lucha contra la desigualdad o la lucha contra el empobrecimiento de la población. Le voy a dar un dato, señor Figaredo, ya que la amalgama de cifras que usted ha dado en su intervención, alguna extraída de algún medio de comunicación, por lo que le he querido escuchar, yo le voy a dar datos con las fuentes oficiales. Fuente INE. La tasa de riesgo de pobreza, que es como se mide el empobrecimiento con los datos oficiales, como le digo, los datos que están monitorizados desde el año al menos 2008. El segundo mejor dato de la serie histórica que ha habido en nuestro país de tasa de riesgo de pobreza ha sido justamente en el año 2023, donde esta tasa solamente fue superada, es decir, hubo una medición de pobreza más baja en el 2008, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en donde esa tasa sí bajó por debajo del 20%. En el resto de años, desde el 2008 hasta la actualidad, todas las tasas de riesgo de pobreza han sido más altas de las que se muestran en el año 23. Se puede concluir, por tanto, con bastante facilidad, que este Gobierno ha ido reduciendo el riesgo de pobreza, es decir, la desigualdad que va asociada a ese riesgo de pobreza. ¿Y cómo lo ha hecho, señor Figaredo? En primer lugar, teniendo otros datos como la encuesta de presupuestos familiares o la muestra del IRPF, llegamos a la misma conclusión, pero lo ha hecho en primer lugar con una prestación que ha sido pionera en nuestro país y que este Gobierno ha puesto en marcha por primera vez, el ingreso mínimo vital. ¿Le suena, no, señor Figaredo? Ingreso mínimo vital que ustedes votaron en contra y que hoy está atendiendo a 661.000 hogares en los que conviven 2 millones de personas. Esto que ustedes llamaban de forma despectiva una paguita, es decir, la ayuda que el Estado da a las familias que tienen todos sus miembros en paro, que en muchas ocasiones tienen cargas familiares, que alcanza ya a los 2 millones de personas, que ustedes votaron en contra, nos ha permitido, como les digo, por supuesto, reducir el nivel de pobreza, sobre todo de los niños, en estos hogares que no tienen ninguna capacidad para tener ningún ingreso. Son 800.000 menores los que están acogidos al ingreso mínimo vital. Señor Figaredo, 800.000 menores. Usted no ha dicho nada de esta prestación, todo lo contrario, votaron en contra. Esto, según todos los estudios, ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema en más de un 1,5%, que significa un porcentaje de hogares muy importante para que estas familias puedan llegar a fin de mes. Más medidas. El incremento del salario mínimo interprofesional. Usted estará de acuerdo en que los trabajadores de nuestro país que cobran los salarios más bajos, evidentemente en situación de legalidad, no estamos hablando de las situaciones de fraude que se puedan producir en algún momento, lo que tienen como referencia es el salario mínimo interprofesional. ¿Cuánto ha subido este Gobierno el salario mínimo? Un 54%. De hecho, el objetivo era estar en el 60% del salario medio, dando cumplimiento a la Carta Europea. Pues este Gobierno también, con su posicionamiento en contra, ha subido el salario mínimo interprofesional, que afecta a un volumen muy importante de trabajadores, y que más de 3 millones de trabajadores, y que ha supuesto un incremento hasta llegar a los 1.130
34 euros en 14 pagas. Igualmente, señoría, la reforma laboral. Entenderá usted que cuando una persona no tiene una perspectiva de tener una estabilidad en su trabajo, también tiene un gran riesgo de pobreza o un gran riesgo de estar en una situación de vulnerabilidad, al menos. Pues han sido en la reforma laboral casi 9 puntos los que hemos reducido la temporalidad y además hemos registrado con esta reforma laboral récord de afiliación de personas trabajando en nuestro país, 21,2 millones de personas trabajando en nuestro país. Entenderá usted también, señor Figaredo, que este elemento, el de la estabilidad laboral, contribuye también a disminuir la pobreza porque las familias pueden, por supuesto, hacer una planificación que le permita no estar sujeto a las incertidumbres del despido. Por cierto, récord de número de personas trabajando en nuestro país, señor Figaredo. De hecho, tenemos el porcentaje de paro, la tasa de paro más baja desde hace 15 años. ¿Es un dato suficiente? No, pero es un dato mejor que, por ejemplo, el que teníamos cuando gobernaba su socio, el Partido Popular. Sin duda, lo reconozcan ustedes o no lo reconozcan. Son estadísticas no solamente españolas, también europeas, que usted puede consultar si tiene algún interés. Seguimos. Dice usted sanidad, educación. Yo no sé si usted sabe que son políticas transferidas a las comunidades autónomas, que ustedes han gobernado con el Partido Popular mientras que usted está poniendo a caldo cómo se encuentra la sanidad pública, las listas de espera o los accesos a las plazas. 300.000, escuche, señor Figaredo, 300.000 millones de euros más con los gobiernos de Pedro Sánchez que los que se recibieron por parte del Partido Popular. Por tanto, habría que entender que si ese dinero se gestiona por parte de las comunidades correctamente, debería de haber mejorado la prestación de estos servicios. Continúo. Revalorización de las pensiones, que ustedes también votaron en contra. 11,8 millones de pensiones que se revalorizan conforme al IPC, contando con su voto negativo. Por tanto, señoría, una subida muy importante, incluso más alta en pensiones no contributivas, en pensiones mínimas y en pensiones de viudedad que tenían cargas familiares, cuyas cuantías han subido un 14%. Y, sin embargo, señoría, ustedes han estado en contra de todas estas medidas, incluidas las medidas que tienen que ver con la promoción de la vivienda, con la posibilidad de encontrar una vivienda a precio asequible, desde la propia ley hasta la determinación de zonas tensionadas en las comunidades autónomas donde ustedes han gobernado hasta antes de ayer, y en la que efectivamente tenemos una grave dificultad para que los jóvenes puedan acceder a un parque público de vivienda que permita no hipotecar la práctica totalidad de su salario. Nosotros hemos tenido políticas récord en becas, señor Figaredo, 2.500 millones, más de 6.000 millones en formación profesional, 300.000 nuevas plazas en este ámbito. Rebaja del IRPF, escuche, señor Figaredo, rebaja del IRPF a rentas bajas que benefició a 5,2 millones de contribuyentes, asalariados o pensionistas. Y le voy a poner un ejemplo de su planteamiento fiscal y el nuestro. Una persona con 15.876 euros al año, entenderá usted una cuantía bastante baja. El SMI de 2024 se ahorra con nuestra medida fiscal de media 1.111 euros respecto a lo que pagaba en 2018. Con ustedes apenas se ahorran en las reformas que han apoyado del Partido Popular donde gobiernan entre 40 y 50 euros. Esta misma tasa, este mismo nivel de salario. 43.000 viviendas destinadas a alquiler social. Prohibición de corte de los suministros de agua, electricidad y gas a los consumidores vulnerables. Reducción de los precios del transporte público hasta llevarlo a la gratuidad. Reducción del IVA aplicable a los productos de primera necesidad. Señor Figaredo, ¿por qué votaron en contra de la rebaja del IVA en la factura de la luz y en la factura de los alimentos? Este Gobierno ha bajado el IVA. O sea, si usted dice que no, es que es inútil discutir con usted, señor Figaredo, porque ahí están las reformas que han aprobado la rebaja del IVA.
el IVA durante el periodo que ha durado la parte más aguda de la crisis de inflación sobrevenida por la invasión de Ucrania ha estado disminuido respecto al IVA que subió el Partido Popular tanto para la cesta común de alimentos como para el resto de bienes, incluida la electricidad. Y, por tanto, este Gobierno lo que ha hecho con el IVA, cuando las familias más lo han necesitado, es bajar el IVA. Ahora lo que el IVA hace es volver al nivel que tenía previa a la rebaja que este Gobierno ha protagonizado, para que no cuenten mentiras y cuenten toda la verdad. Y decía usted, y voy terminando, señoría, en relación con la ayuda a la cooperación, ¿cómo puede usted poner en elementos tan sensibles como es la cooperación con otros países fundamentales para que las personas puedan tener un nivel de desarrollo óptimo? Pueda usted decir que nosotros nos dedicamos a dar subvenciones o a dar ayuda a otros países pagados con dinero público sin importarnos el destino. El destino de ese dinero siempre va al desarrollo de estos países con los que hay una cooperación, salvo que usted ahora también esté en contra de la cooperación internacional, o a dar préstamos para facilitar las operaciones comerciales a las empresas españolas que hacen negocios fuera de España, también en otros países. Esta es la realidad, señoría. Lamentable su discurso que ha hecho aquí sobre la corrupción, lamentable que usted ningunee al Tribunal Constitucional, que es el que ha suelto a las personas que estaban condenadas por los ERE y, por tanto, ha sido un tribunal ni más ni menos que el garante de los derechos de los ciudadanos, de las garantías constitucionales, el que ha procedido a esa revisión. Y, por tanto, señor Figaredo, si ustedes no hablan de la migración, no hablan de la corrupción, no hablan de todas estas cuestiones que enfrentan territorios o enfrentan españoles, se quedan sin discurso, porque simplemente no tienen ni idea de lo que ustedes harían para dar una alternativa a España. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señora ministra, ¿cómo se atreve usted a hablar de vivienda pública? Si prometieron ustedes nada más entrar 180.000 viviendas y solo tienen proyectadas 40.000, menos de un 20%, que entraron en el 2018, señora ministra, llevan 6 años en el Gobierno. Usted no puede salir aquí y venir y hablar como si acabasen de llegar directos de la oposición sin haber tocado el poder. Llevan 6 años en el Gobierno y en estos 6 años de Gobierno, dice usted, sus propuestas, señora ministra, ustedes no se atrevieron a rebajar, no rebajaron el IRPF para las rentas más bajas por vergüenza torera hasta este mismo año, en el año 2024. Nosotros llevamos trayéndoles una propuesta muy concreta con la cual, según su propio ejemplo, una persona que cobrase 15.000 euros al año pagaría 0 por IRPF, que es totalmente distinto de lo que usted dice. Y, de hecho, cuando propusimos y trajimos esa proposición de ley a este Congreso, ustedes la vetaron. Lo negaron, lo impidieron, ni siquiera permitieron que se debatiese, no ya aprobarla. Y dice usted que bajan el IVA. ¿Bajan el IVA? Señora ministra, no nos insulte. Bajan el IVA durante 3 meses. ¿De verdad? ¿De verdad quiere venderles a los españoles que ustedes han bajado el IVA? Si quisieran bajar el IVA, de nuevo, aceptarían la propuesta que le hicimos de llevar el IVA desde el 21% al 18% y del 10 al 4% para el IVA reducido. ¿Y ustedes qué hicieron? Dijeron que no, que eso no, eso mejor ni siquiera hablar de ello. El SMI, nos acusan de no querer subir el SMI. Señora ministra, nosotros lo que le dijimos fue que si quieren subir el SMI, empiecen a quitarle cargas tributarias al SMI. Quítenle la obligación de cotizar a la Seguridad Social o minoren el porcentaje que se le aplica. Paga directamente un 30% cada persona que cobre indiferentemente SMI. Siguen en sus 13, señora ministra, porque ustedes se creen que aquí con un decreto pueden directamente modificar la realidad y imponer obligaciones a terceros. Y lo que están realmente haciendo es hundir España. Están ustedes quebrando España. Un nivel de deuda absolutamente disparado, un nivel de deuda que están ustedes cargando a lomos de los españoles, no solo deuda española, deuda también de las comunidades autónomas que ustedes permiten, deuda también a través de todos los mecanismos europeos, que son deuda que habrá que repagar en parte por todos los españoles, porque efectivamente, señora ministra, nos diferencia
un auténtico abismo, porque ustedes se creen que a golpe de extender cheques con cargo al erario público que lo pagan los españoles, pueden ustedes solucionar todos los problemas. Y si alguien de repente se queda en paro, ustedes se creen que con extender un cheque el problema se soluciona. Ustedes lo que tienen que hacer es que España deje de ser el país de la Unión Europea con más paro y con más paro juvenil. Ustedes lo que tienen que hacer es que España deje de tener ese mal desempeño en los informes de educación, que España salga del riesgo de pobreza, que en España de nuevo florezca el trabajo, que en España de nuevo nuestros autónomos dejen de estar exprimidos y oprimidos por ustedes, que cada autónomo que levanta la persiana hace un esfuerzo tremendo y ustedes no hacen más que ponerle palos en la rueda, no solo cargas fiscales, sino también dificultades burocráticas una detrás de otra, porque cuando ustedes vienen aquí y hablan de la falta de oportunidades, ¿la falta de oportunidades de quién? La falta de oportunidades de nuestros trabajadores, porque ustedes, señora ministra, tienen todas las oportunidades. Cualquiera de ustedes que llegue con el carnet del Partido Socialista entre los dientes tiene las puertas abiertas de cualquier empresa del IBEX. Y lo estamos viendo, cómo les han ido colocando en todas las empresas que ha hecho falta, cómo les han colocado en los consejos de administración de todas las empresas que han hecho falta. Vemos cómo están ustedes encubriendo y callando todas las redes de corrupción, que, como digo, señora ministra, es que usted era consejera en los gobiernos de Andalucía. Qué menos que pedir perdón, porque aunque el Tribunal Constitucional, controlado por ustedes, por cierto, haga una matización en la sentencia, esas personas siguen siendo culpables de haber hecho desaparecer 680 millones de euros. Y ustedes lo que hacen es que cada vez que salen de la cárcel, cada vez que vuelven a sus casas, ustedes les aplauden. Y ustedes cogen y gritan: el Partido Socialista es mi patria, sin ninguna vergüenza, porque para ustedes eso es lo único que importa. Para ustedes esa es la España de primera, la España de los privilegiados, la de los que tienen el carné del partido, y la España de los trabajadores, que no encuentran absolutamente ningún privilegio. Por eso nuestros trabajadores, por eso los españoles de a pie van al colegio público y encuentran una educación devastada. Por eso nuestros trabajadores van a sanidad pública y encuentran unas listas de espera interminables. Y se lo digo, que soy usuario de la sanidad pública, no como muchísimos, por cierto, de los miembros de su gobierno, que rápidamente se van a la sanidad privada o a colegios privados aquí en Madrid, algunos de ellos de los más elitistas que hay en España. Esa es la gran hipocresía del socialismo, porque mientras ustedes viven en su burbuja de privilegio gracias al carnet socialista, los españoles de a pie tienen que luchar y pelear cada día, no solo contra una economía devastada que ustedes han hundido, sino también contra todas las trabas y dificultades que ustedes ponen, pergeñan y cada día inventan y colocan al final para hacer sufrir a los españoles más humildes, que cargan sobre sus hombros el peso del Estado que ustedes disfrutan. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sabe lo que ocurre, señor Figaredo? Que cuando usted coge la palabra retrata perfectamente la política de su partido. Los demás nos sonrojamos cuando le escuchamos hablar. Usted ha dicho aquí en la tribuna: nosotros lo que proponemos es que los salarios por debajo de 15.000 euros no paguen impuestos. Se lo voy a volver a repetir, se lo he dicho 20 veces. Señor Figaredo, en este país no pagan impuestos los salarios por debajo de 15.876 euros. Salario mínimo interprofesional. Por tanto, estudie, señor Figaredo, vea los datos, léaselo, porque si no dice usted unas cosas aquí en tribuna que no voy a calificar, como el hecho de proponer cuestiones que están superadas de sobra por este gobierno del Partido de Progreso, liderado por el Partido Socialista. Mire usted, señor Figaredo, es mentira que el IVA se haya rebajado solo 3 meses. Se lo ha dicho usted. Es que usted no sabe ni lo que dice cuando se sube a la tribuna. Es que es increíble, es que es increíble. Es que usted ha subido a la tribuna y ha dicho que el IVA ha estado solo bajado en este país 3 meses. Y eso es mentira.
porque desde que hubo la invasión de Ucrania estalló la crisis de inflación, se bajó el IVA de la luz y se bajó el IVA de los alimentos, señor Figaredo, y por tanto hace más de un año, casi 2 años, que se bajaron los impuestos de IVA, de la luz y de los alimentos al conjunto de los ciudadanos. Y lo que se ha hecho ahora es retirar las medidas que fueron provocadas por el incremento de la inflación. ¿Sabe por qué, señor Figaredo? Porque la inflación se encuentra en este momento en el 1,5 y, por tanto, se ha normalizado gracias a la política de este Gobierno. En cualquier caso, señor Figaredo, 120.000 millones de euros hemos puesto en marcha para el escudo social que se desplegó durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania. 120.000 millones de euros que para ustedes es despilfarro, que para ustedes es un dinero público que no se tiene que utilizar para apoyar a las personas más vulnerables. ¿Ustedes van a hablar de la precariedad laboral? ¿Ustedes van a hablar de la defensa de un salario digno para los trabajadores? Ustedes no saben lo que es defender a los trabajadores, porque ustedes están al lado de las grandes rentas, de los grandes capitales, de las grandes empresas, votando en contra del impuesto a las energéticas, del impuesto de grandes patrimonios, del impuesto a la banca, diciendo que se elimine el impuesto de patrimonio, donaciones y sucesiones, que son los impuestos vinculados a la riqueza. De verdad, señor Figaredo, ustedes que hacen una política que enfrenta a los ciudadanos, que enfrenta a los territorios, ¿le quiere dar lecciones de algo a este Gobierno progresista? Pues lamento decirle que, desde luego, en el apartado que tiene que ver con la justicia social, con la igualdad de oportunidades, con el blindaje del estado del bienestar, con la estabilidad de los trabajadores, con la capacidad de redistribuir riqueza, ustedes no tienen nada que decir, porque ustedes representan justamente lo contrario. Ustedes y el conjunto del ala ultraderecha que está batiendo Europa. Lo escuchamos en el señor Trump, lo escuchamos desgraciadamente en los líderes que, desgraciadamente, insisto, están aflorando en otros países, afortunadamente con el cordón sanitario, en este caso de un Partido Popular, el europeo, que siempre ha sido mucho más responsable que el Partido Popular en España. Y verá, señor Figaredo, ustedes no pueden hablar de corrupción. Ustedes no tienen ninguna credibilidad para hablar de corrupción. Es más, ustedes tienen que aclarar por qué su partido político está siendo financiado por un banco húngaro en donde hay intereses del Gobierno del señor Orbán, del Gobierno húngaro, un Gobierno de ultraderecha. ¿Por qué lo están haciendo? Supuestamente al margen de la ley de financiación de los partidos políticos. Tienen que aclarar por qué reciben financiación de un banco extranjero que tiene íntima relación con un Gobierno de ultraderecha. Pero da igual, señor Figaredo, afortunadamente los ciudadanos de este país les conocen, saben de qué son ustedes herederos. Y ya les digo yo, los ciudadanos de este país no van a permitir que ustedes vuelvan, como el Partido Popular sí hizo con ustedes los gobiernos autonómicos, a tocar un euro de dinero público y, por tanto, a gobernar los intereses de la mayoría social, simple y llanamente porque ustedes no creen en la mayoría social. Ustedes lo que creen es en el interés de una minoría privilegiada a la que defienden, a la que respaldan y a la que están aquí para darle la voz. Muchas gracias. Gracias.